Bienvenidos esta tarde al primer episodio del capítulo de Ciencia de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín con el doctor Pablo Páramo, de quien les referirán detalles nuestros amigos de la Fiesta del Libro. Es un gusto y un honor tenerlos con nosotros. Lo mismo a ustedes, del público, a quienes también los esperamos el domingo con radiolas, rocolas y radioteatros. Otro episodio del capítulo de Ciencia de la Feria que organizamos con mucho entusiasmo para hacer de la ciencia y la tecnología universos cercanos a todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les da la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que pertenecen a las obras de los escritores y amigos que nos visitan por estos días. Ya están dispuestos, beso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel. Ya está la idea, hecha canción, y la cuartilla y el corazón. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Los puntos, letra y risa, paréntesis, juntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Repito el título. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Los puntos, letra y risa, paréntesis, juntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. Párrafo aparte, va la ciudad, y la palabra curiosidad, sílaba y verso, dicen que sí, la hoja en blanco es para ti, En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. Los puntos, letra y risa, paréntesis, juntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. 9ª Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín. Todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde. Esta franja la hemos diseñado para conversar sobre cine, política, periodismo, ciencias, fútbol, literatura, arte y poesía. Recordamos a todos nuestros invitados revisar nuestras redes sociales y utilizar el hashtag #Fiesta del Libro. En esta oportunidad tendremos la charla El optimismo tiene cara de calle. La gente debe ser capaz de leer una calle como lee un libro. Pablo Páramo convoca Parque Explora. Pablo Páramo, Bogotá, 1955. PhD en Psicología del Centro de Graduados y del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Master Science en Psicología Ambiental de la Universidad de Surrey. Autor de diversos libros en el campo de psicología ambiental, una área de investigación que vincula la psicología, el urbanismo y la ecología. Sus libros profundizan en las relaciones entre las personas y el ambiente natural y construido, así como en el desarrollo de la pedagogía urbana y ambiental basada en la evidencia. Actualmente, el profesor Páramo trabaja en el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional.
Demos la bienvenida entonces al profesor Páramo. Gracias. Yo creo que con este. Buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia. Mis especiales agradecimientos a la Fiesta del Libro y la Cultura y principalmente al Parque Explora por esta invitación. De lo que trata mi charla del día de hoy es de una propuesta que he venido construyendo recientemente acerca de cómo podemos valernos del espacio público y de la ciudad para formar al ciudadano. Tradicionalmente las investigaciones o los estudios sobre la ciudad tienen una visión pesimista. Durante muchos años se investigó cómo se asociaba la vida en la ciudad con las enfermedades mentales, cómo el crimen estaba dominando las ciudades, se segregaba a las mujeres de los espacios públicos. La investigación se centraba en los accidentes automovilísticos que sufrían las personas por vivir en la ciudad. La congestión, el ruido, el hacinamiento eran las características que dominaban la investigación en el campo de las ciencias sociales. Encontramos, por el contrario, en los últimos años un gran optimismo para ver la ciudad como un lugar de formación del ciudadano, de experiencias novedosas, de posibilidades de crecimiento personal. Es necesario adoptar una mirada optimista y gracias a esas miradas es que tenemos ciudades como Medellín que sirven de ejemplo para el mundo entero porque han tenido administradores y un pueblo que le ha apostado a la ciudad como un lugar de vida, como un lugar de encuentro donde las personas pueden tener una mejor calidad de vida. El propósito, como les digo, es proponer esta visión optimista sobre una idea acerca de cómo fomentar la cohesión social, sobre aquellos comportamientos que contribuyen a la convivencia entre personas y en particular en espacios públicos donde nuestras relaciones son principalmente entre extraños, entre desconocidos. Al hablar de cohesión social, nos estamos refiriendo al grado de consenso entre los miembros de un grupo social o percepción de pertenencia a un proyecto comunitario. La idea que voy a tratar de resumir en estos minutos es la de que es posible conseguir la cohesión social alrededor de una serie de comportamientos comunes y unas estrategias que van a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo entender el espacio público? El espacio público es una trama en la que se entrecruza la economía, la cultura, la planeación urbana, la búsqueda de la equidad, la estética, el género, el individualismo y la colectividad, la historia de la ciudad, pero también lo que nos quieren decir los arquitectos cuando diseñan sus edificios para que nosotros podamos leer eso como símbolos que transmiten parte de la historia cultural de un pueblo. Pero en el caso particular de esta charla, mi énfasis va a ser en cómo leer la ciudad en términos de aquellos comportamientos que hacen posible la vida en público, la vida entre extraños, como lo comenté anteriormente. De tal manera que es necesario aprender a leer las reglas que guían nuestro comportamiento y que contribuyen precisamente a esa cohesión social sobre una serie de comportamientos a los que denomino comportamientos urbanos responsables. Me refiero a los comportamientos urbanos responsables en la medida en que es por compartirlos que se hace posible convivir y que en la medida en que consigamos una cohesión social, ese consenso sobre qué es lo que debemos compartir, podremos vivir mejor, podemos vivir juntos. ¿Qué entender por comportamientos urbanos responsables? Pues son aquellos comportamientos que facilitan la convivencia entre personas. Algunos de ellos podrían ser la solidaridad. Solidaridad con quien está en dificultad, o las personas que están en dificultad. El ser solidarios entre nosotros contribuye a la cohesión social. Pero también tenemos que compartir una serie de actividades o comportamientos que tienen que ver con la higiene, como por ejemplo no orinar en los sitios públicos, no arrojar basura a los canales de agua,
no escupir en las calles, taparse la boca al toser o al estornudar, no fumar en los lugares públicos, cuidar las zonas verdes de nuestra ciudad, proteger los humedales y en general buscar la participación de las personas en el cuidado del medio ambiente para poder garantizar la vida en el planeta para las próximas generaciones. Igualmente, ¿sí?, es importante que en el mantenimiento de la vida social podamos garantizar que no contaminemos el medio ambiente, por ejemplo, reciclando o no arrojando basuras al piso, ahorrando los servicios públicos que son necesarios para todos. Pero, ¿cómo conseguir que se presenten este tipo de comportamientos urbanos responsables? ¿Qué debemos hacer nosotros para que las personas actuemos de manera mancomunada con un proyecto colectivo, un proyecto que nos garantice la cohesión social acerca de ese tipo de comportamientos? Sabemos que es necesario darle paso a las ambulancias, al carro de bomberos, pero también es indispensable que contribuyamos a la movilidad de la ciudad y que hagamos uso de la bicicleta, por ejemplo, o que no saquemos el vehículo cuando sea innecesario. Este tipo de comportamientos muchas veces atentan contra la vida de las personas. Muchas de las conductas que presentamos como peatones ponen en riesgo nuestra seguridad personal, la de otros individuos, ¿sí?, y obviamente tienen efectos negativos sobre la sociedad, sobre nuestras familias. Varias de estas situaciones trascienden, digamos, la seguridad individual o los perjuicios individuales y más bien afectan a la comunidad. El deterioro, por ejemplo, de los monumentos a través de grafitis que muchas veces las personas no logran entender y que solamente tienen significado para unas minorías. Seguir las normas de tránsito, por ejemplo, es parte de los comportamientos urbanos responsables que todos debemos adoptar para protegernos y proteger a los demás y en general para poder convivir en la ciudad. Las exhibiciones en público también a veces molestan a las personas. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo conseguir que haya ese consenso o esa cohesión social? Sin lugar a dudas, ha habido experiencias muy interesantes en varias capitales del mundo. La experiencia, por ejemplo, de cultura ciudadana en Bogotá, lo que ustedes han venido desarrollando en Medellín en los últimos años, han contribuido de manera muy importante a generar experiencias educativas y a formar ciudadanía, ¿sí?, con resultados bastante positivos en cuanto a la formación cultural del ciudadano. Las personas han logrado apropiarse de la ciudad y han participado activamente contribuyendo realmente a formar una cultura ciudadana, ¿sí? Sin embargo, muchos de este tipo de efectos que han generado las enseñanzas de estas políticas gubernamentales no han tenido perdurabilidad en el tiempo, han desaparecido. Quizás en buena parte porque se han constituido en campañas que no logran transformar realmente la cultura, no han logrado cambiar el comportamiento del individuo de tal manera que se consiga su sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Cómo se aprenden estos comportamientos urbanos responsables y cómo garantizar su sostenibilidad en el tiempo es el reto que muchos de los administradores de las ciudades han enfrentado desde que se mostró el interés por hacer del espacio público un escenario de investigación. Muchas de las reglas que mantienen esas prácticas sociales, ¿sí?, tienen generalmente que normatizarse. Y aún así, por más de que se constituyan en normas que hacen que los individuos sean sancionados en caso de no cumplirlas, no se logran instaurar en las personas. Se requiere, por ejemplo, muchas veces de la presencia de la autoridad para que esas normas se cumplan, ¿sí? Entonces, si no está el policía presente, la norma no se cumple.
A finales de los años 60 se presentó en Montreal un paro de la policía y la policía dijo que no iba a trabajar, es decir, que no iba a vigilar a los ciudadanos ni a la ciudad. Como consecuencia de eso, la sociedad se desbarajustó. Un grupo de personas que estaban protestando decidieron quemar a unas limusinas, a una compañía de limusinas, porque les representaban una competencia desleal a los taxistas. Muchas personas salieron a la calle y rompieron las vitrinas para robarse los artículos que se exhibían en los almacenes. ¿Sí? Tuvo que venir el ejército de Canadá a controlar la ciudad. Eso generó una gran preocupación en los administradores de la ciudad, no solamente en Montreal, sino en muchos países del mundo, porque nos empezamos a preguntarnos si realmente las personas no éramos capaces de autorregularnos, si necesitábamos de la autoridad permanentemente para controlar al ciudadano. Es decir, ¿qué tanto de lo que nosotros considerábamos como buen comportamiento ciudadano no era una situación más que aparente en presencia de una autoridad que estaba dispuesta a castigarnos, llevarnos a la cárcel por el incumplimiento de esas reglas? Si no está el policía, se violan las normas y las reglas que hacen posible la convivencia entre las personas. En general, lo observamos en nuestras ciudades, quizás menos en Medellín que en Bogotá, pero cuando el policía no está presente, entonces las personas se pasa el semáforo en rojo, el peatón cruza por debajo del puente peatonal, prendemos el equipo de sonido a alto volumen porque sabemos que la policía se va a demorar en llegar, ¿sí? Se pintan grafites, por no mencionar algunos otros delitos realmente mayores, ¿sí? El problema se agrava cuando un ciudadano del común trata de llamarle la atención a alguien por presentar un comportamiento inadecuado. En un estudio reciente que hice en Bogotá, le pregunté a las personas cuál era la reacción que recibían de un individuo cuando esta persona entrevistada le llamaba la atención acerca de por qué no recogía las heces de sus perros, o por qué se pasaba el semáforo en rojo, o por qué le pedía que bajara el volumen al vecino. El 76% de las personas respondieron que la reacción de esa persona cuando se le llamaba la atención era agresiva. El 20% era indiferencia y un 8% aceptaba el llamado de atención. ¿Qué nos pasa? ¿Sí? Deberíamos estar más dispuestos a aceptar el llamado de atención, pero quizás la explicación pueda estar en que realmente no hemos aprendido a autorregularnos y que es necesario de la presencia de la autoridad o de la policía para el acatamiento de las normas. Ese es un asunto que requiere ser investigado desde la perspectiva de los científicos sociales. Cuando hablamos de ciencia no solamente nos referimos a los astrónomos, ni a los químicos, ni a los biólogos. Los científicos sociales del campo de la antropología, la psicología, la pedagogía, las ciencias de la comunicación, el derecho, hacemos nuestro aporte a la sociedad al investigar precisamente cómo es que las personas se comportan, bajo qué condiciones están dispuestas a acatar, en este caso particular, unas reglas que contribuyen a la convivencia. Los invito a que ustedes exploren la Sala de la Mente en el Parque Explora, porque allí ustedes pueden darse una idea de lo que hacemos los científicos que estudiamos el cerebro y la conducta, ¿sí? Eso es un campo que ha venido llamando la atención de cientos, si no miles de personas en nuestro país y en general en el mundo entero. Son cada vez más las personas que deciden estudiar psicología, antropología, sociología, porque hay el interés por tratar de entendernos a nosotros mismos, y es importante que lo hagamos ahora desde una perspectiva científica. ¿Qué hace entonces? Es la pregunta que nos hacemos los científicos, que un ciudadano se autorregule y no depende de la presencia de la autoridad. Para que esta autorregulación sea común a todos, a toda la ciudadanía, es importante que miremos cuáles son los mecanismos por medio de los cuales aprendemos un comportamiento y se mantiene ese comportamiento, ¿sí? ¿Por qué el rechazo al llamado de atención del vecino, del conciudadano?
Los medios informaban hace algún tiempo, ¿sí?, del asesinato de una persona en una estación de Transmilenio porque le había llamado la atención a otra persona por estar orinando. Esta persona se devolvió de forma muy agresiva y lo apuñaló y lo mató. En un bar en Alemania, un señor, en Bogotá también sucedió, le llamó la atención a otro porque estaba fumando en el bar. No tuvo ningún cuidado en sacar un revólver y matarlo, porque le estaba llamando la atención. Y en Alemania, una persona de la tercera edad fue golpeada por un grupo de vándalos porque les reclamó que no fumaran en el metro. Sí, en el metro estaban fumando. Les reclamó y le dieron una paliza que llevaron al señor al hospital. Es decir, resulta complicado llamarle la atención a otra persona por el cumplimiento de una norma que hace posible la convivencia, ¿sí? Este tipo de reacciones hacen pensar sobre la necesidad de que debemos investigar de qué forma podemos hacer posible esa cohesión social, de qué manera podemos conseguir un pacto social, ¿sí?, que garantice que podamos tener una convivencia en la ciudad y en particular en los espacios que son comunes a todos, pero que son caracterizados precisamente porque los compartimos con extraños. En nuestras familias, en nuestros colegios, en las universidades, las situaciones son más fáciles de manejar porque digamos que la institución tal como escenario compartido permite una mayor regulación de nuestras formas de actuar. Pero no sucede igual en las calles porque no nos conocemos entre nosotros. La propuesta que he venido desarrollando recientemente consiste en crear o conseguir esa cohesión social a partir del establecimiento de una relación interdependiente entre los individuos para garantizarles que haya un resultado común benéfico para los individuos que sea mayor que los beneficios individuales. Voy a tratar de explicar esa tesis. Tenemos claro que para poder tener una cohesión social o para poder compartir la vida en público es necesario compartir los comportamientos urbanos responsables. Pero ¿cómo buscar que las personas los adopten? La idea es tratar de establecer una relación interdependiente entre los individuos alrededor de esos comportamientos, pero para garantizar esa relación interdependiente es necesario hacerle ver a ese grupo de individuos que al trabajar de manera colectiva pueden tener un beneficio que representa un mayor valor que actuar de manera individual. En este caso, la propuesta está en buscar que haya una integración entre los individuos buscando un bien común, un bien colectivo. Y para que me lo entiendan, quisiera utilizar algunos ejemplos. Un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol no puede haber individualismos, porque el equipo no gana. ¿Qué es lo que garantiza que el equipo sea exitoso? La acción interrelacionada entre los integrantes del equipo, asumiendo distintos roles o distintas funciones, ¿sí?, para poder conseguir el resultado final, que es ganar el partido. Entonces, habrá una persona en el arco defendiéndolo, habrá unas defensas que contribuirán a la posición del arquero, pero también habrá unos que actúan como mediocampos y otros en la delantera para buscar hacer los goles. El resultado final de la acción colectiva es ganar, es conseguir los goles, ¿sí? De eso se trata cuando hablo de la relación interdependiente buscando un beneficio colectivo, un beneficio común. El equipo de fútbol es un buen ejemplo, pero hay uno que quizás sea interesante para los que comparten la vida académica, y es el de los grupos de investigación en conciencias. Como muy seguramente saben algunos académicos aquí presentes,
El reto hoy día para los académicos es poder lograr posicionar sus grupos de investigación. ¿Y cómo hacemos para conseguir que el grupo quede clasificado en A o en B? Para ello es necesario que haya una acción colectiva entre los integrantes de ese grupo, el director del grupo de investigación, los colegas, los profesores, los estudiantes, porque entre todos tienen que diseñar proyectos de investigación, recoger datos, organizar la publicación, publicarla en alguna revista importante para que finalmente obtengan el puntaje necesario que les permite ser reconocidos como grupo A o como grupo B ante Colciencias. Veamos ejemplos más sencillos, pero que tienen que ver con la habitabilidad de nuestros lugares públicos. En la parte de atrás de algunos vehículos, ustedes habrán observado un letrero que dice: llame gratis al numeral 757, extensión tal. ¿Cómo conduzco? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con ese tipo de señales? Buscando precisamente una acción colectiva de forma mancomunada para que entre los ciudadanos nos regulemos y obtengamos un resultado final que nos beneficie a todos. Un beneficio al grupo, pero también un beneficio individual. ¿Qué estamos evitando? Estamos evitando accidentes, estamos evitando muertes, pero ¿gracias a qué? A la acción colectiva entre los individuos. Ese es un ejemplo de lo que podríamos hacer en los espacios públicos. En los noticieros, por ejemplo, hay una sección de alguno de ellos que dice: no se quede callado, denuncie. Y se invita a la ciudadanía para que hagan llegar sus videos, ¿sí? De tal manera que al ser la persona publicitada por presentar un comportamiento inadecuado, se empieza a regular. Y en la medida en que nos sintamos de cierta manera observados, seguramente nuestro comportamiento se va a ir ajustando a lo que la sociedad desea. Uno de los factores principales que motivan nuestro accionar como individuos es la regulación social. Si muchas personas no le tienen miedo a un parte que le coloca el policía de tránsito, sí le tienen miedo a la censura social. Somos muy sensibles tanto a la censura como al reconocimiento social. En la medida en que nosotros garanticemos buscar una cohesión social alrededor de un beneficio colectivo, seguramente vamos a conseguir más fácilmente que se adquieran los comportamientos necesarios para garantizar la convivencia. En una ciudad europea, que no recuerdo ahorita en este momento, se está haciendo una experiencia fabulosa que pienso yo que podría adoptar Medellín, porque Medellín es la pionera en todas estas cosas. Hay una obra de arte en el centro de la ciudad que se ilumina de distintos colores, pero el color depende del estado de ánimo de los ciudadanos. ¿Cómo hacen eso? Le preguntan permanentemente a varios ciudadanos a distintas horas del día cómo se sienten, y esa información inmediatamente la transmiten a una red de datos y se expresa en esta obra de arte en el centro. Y así se puede ver el estado de ánimos de los ciudadanos en distintos momentos del día. Si están tristes, si están contentos, ¿sí? Y en fin, ¿qué otro tipo de emociones podrían reflejarse a través de los colores? ¿Qué nos está mostrando eso? Que la acción colectiva tiene un resultado. Entiendo, me decía hoy uno de los conductores que me traía del hotel hacia acá, que en Medellín también tienen un programa similar para detectar los huecos. Entonces informan a una red donde hay huecos en las calles, ¿sí? Y eso hace que inmediatamente los servicios de la ciudad atiendan las necesidades de los conductores frente al riesgo que representan los agujeros en la ciudad. En Sao Paulo y en Curitiba hay una experiencia también parecida. En las terminales de transporte, tanto de buses como aéreos, se registra cada cierto tiempo, 1 hora, 2 horas, no sé exactamente con qué tiempo, la cantidad de impuestos recaudados en la ciudad. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver, en términos de la hipótesis que les estoy proponiendo,
de qué manera nuestros impuestos se gastan y en qué se gastan, con toda seguridad estaríamos más dispuestos a pagarlos y hacer nuestra declaración de renta. ¿No es verdad? Porque, en efecto, las ciudades dependen del pago de los impuestos, pero lo hacemos muchas veces de mala gana porque no vemos el resultado. No es el caso de su ciudad. En otras ciudades sí pasa lo mismo. Si nosotros pudiéramos ver de forma más evidente en qué se utilizan nuestros impuestos, con seguridad lo haríamos de mejor gana y le estaríamos diciendo al vecino: no olvide pagar sus impuestos, porque gracias al pago de los impuestos tenemos estos beneficios. Podemos tener más escuelas, podemos tener hospitales, podemos tener mejor el estado de las vías, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr esta autorregulación? Es decir, cómo conseguir que nos empecemos a autorregular y busquemos esos beneficios comunes. ¿Y qué papel juega el espacio público en el aprendizaje y mantenimiento de una práctica social como las que he denominado comportamientos urbanos responsables? Una idea consistió en poner a prueba esta hipótesis de la cual les estoy hablando, en el marco de una señalética urbana en algunos sectores de la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Así como existe una señalética para el tránsito o para la movilidad, la idea consistió en diseñar una señalética que promoviera comportamientos urbanos responsables. Pero no cualquier señalética. El trabajo lo realizamos alrededor de lo que denominamos el aprendizaje guiado por reglas. ¿Qué son las reglas? Las reglas son descripciones verbales que establecen una relación entre una ocasión, un comportamiento y una consecuencia. Nuestra mamá nos dice o nos decía: lávate las manos antes de pasar a la mesa para evitar que vayas a adquirir alguna infección. Ante la situación de ir a comer, debemos presentar un determinado comportamiento para evitar una consecuencia negativa. Eso es una regla. Y nuestra sociedad, o lo que nosotros hacemos en la escuela, es reproducir las reglas que deseamos que se incorporen en las formas de actuación de las personas para poder vivir en sociedad. ¿Sí? Una regla en un espacio puede ser: no fume en este lugar, estamos protegiendo la salud. Otra regla podría ser: démosle paso a la ambulancia para garantizar que la persona herida o enferma pueda llegar al hospital y pueda ser atendida. Nuestro comportamiento en gran medida está regulado por reglas, no necesariamente por las consecuencias inmediatas que produce el comportamiento, sino que principalmente como seres humanos nos guiamos es por reglas. A nosotros no nos toca experimentar necesariamente todo lo malo para poder para poder presentar un comportamiento. No es necesario que nos atropelle un vehículo para aprender la regla de que debemos pasar por el puente peatonal o que debemos detener el vehículo en rojo. No es necesario que tengamos que sufrir las consecuencias de un accidente como estos para aprender la regla. Y gran parte de nuestra conducta está regulada precisamente por este tipo de reglas, ¿sí? Entonces, la regla lo que hace es establecer la ocasión para que un comportamiento determinado tenga una consecuencia deseable para la sociedad. La experiencia consistió en diseñar la señalética a partir del tipo de comportamientos que habíamos observado en dos ciudades que afectaban la convivencia entre las personas. La hipótesis que formulamos como científicos, que es la de la cohesión social a partir del resultado que produce actuar de manera mancomunada, la pusimos a prueba como investigadores, como científicos sociales. ¿En qué consistió? Le pedimos a unos diseñadores gráficos que diseñaran
una simbología que representara aquellos tipos de comportamientos que nosotros habíamos observado en una línea de base que afectaban, digamos, la convivencia en los espacios públicos. Entonces diseñamos unos símbolos para distintos tipos de comportamientos que habíamos observado en un periodo de 2 o 3 semanas. Esos comportamientos tenían que ver con cruzar la calle por lugares no indicados, por ejemplo, cruzar la calle entre los carros, cruzar la calle con los audífonos, cruzar la calle haciendo uso del celular, personas arrojando basuras, conductores estacionando sus vehículos en distintos sitios no apropiados, como por ejemplo ubicarlos sobre los andenes, ¿sí? Peleas callejeras. Y entonces lo que hicimos fue diseñar esa señalética. El primer estudio que adelantamos en Cúcuta lo hice con una estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, Margarita Contreras. Ella es la directora de Camacol y gracias a su gestión conseguimos que este tipo de estructura que se llaman mogadores, que se utilizan principalmente para hacer publicidad de los almacenes, fueran utilizados por 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, para presentar precisamente la señalética sobre aquellos comportamientos que eran deseables en la ciudad, en una avenida principal de la ciudad, como es la Avenida Cero. Pero tenía una característica esa señal que quizás no se alcanza a apreciar muy bien, y es que en la parte superior dice: reclama tu derecho al espacio público y acepta el llamado de atención del conciudadano. Si me han logrado seguir hasta el momento, entenderán que lo que se está diciendo con esa señal es que debemos actuar de forma mancomunada, de manera interdependiente, para garantizar un beneficio común. Pero también se está invitando a que la persona acepte el llamado de atención del conciudadano y no responda de forma agresiva o con indiferencia, como mostraban los estudios anteriores. Había otro elemento muy importante en la señalética, y es que se presentaba el número de individuos que durante la semana anterior no habían cruzado por el sitio indicado o habían cruzado haciendo uso de los audífonos o del celular mientras cruzaban la calle. Este tipo de señales, como estas que ustedes pueden ver aquí, actúan precisamente sobre el grupo al indicar el número de personas que incumplen la norma o que la están cumpliendo en el caso del comportamiento deseable. Ese es el tipo de consecuencias que buscábamos para garantizar que las personas pudieran entender que a través de la acción interdependiente entre ellos podía producir un resultado como es el de disminuir gradualmente el número de personas que presentaban un comportamiento inadecuado o por el contrario, que mostraban el comportamiento deseable socialmente. Estos son algunos otros de los ejemplos que seguimos para diseñar esa señalética tanto en Cúcuta como en Bogotá. En Bogotá lo hicimos apoyados por la Fundación MAFRE, fundación que financia proyectos de investigación que tienen que ver con la seguridad ciudadana. En este caso, se ve mucho más claro el mensaje que queríamos transmitir. Un mensaje orientado precisamente a promover la acción colectiva entre los individuos y a producir resultados. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay un mensaje que dice: al utilizar los espacios peatonales, facilito mi circulación y la de los ciclistas. Está hablando de cuál es el comportamiento deseable, cuáles son las consecuencias, y en la parte inferior la invitación a actuar de manera mancomunada. Animo al peatón a seguir las reglas de la movilidad, ¿sí? Entre todos salvamos vidas. Y en la parte final decía: acepte el llamado de atención del conciudadano. Se colocaron señales de este tipo haciendo referencia a distintos tipos de comportamientos que habíamos observado que no contribuyen, como les decía, a la convivencia ciudadana.
Durante varias semanas estuvimos tomando datos sobre la cantidad de personas que presentaban un comportamiento inadecuado o el comportamiento adecuado, lo representábamos en esta señalética y finalmente dábamos los resultados semanalmente para tratar de hacerle ver al transeúnte de qué manera o de qué tan efectivo venía siendo el procedimiento. Este es otro ejemplo en la ciudad de Cúcuta, en Los Mogadores, ¿no? A poca distancia puede cruzar la calle de forma segura, evite accidentes. Y de nuevo, la invitación a seguir la regla, ¿sí? Buscando el reconocimiento social por presentar ese comportamiento. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que es posible hacer de la ciudad un lugar de aprendizaje, que es posible que las personas adquieran comportamientos y empiecen a autorregularse. La experiencia que adelantamos tanto en Cúcuta como en Bogotá y que bien podría ser acogida en Medellín, ¿sí? Está orientada precisamente a actuar en forma colectiva. Ustedes, a diferencia de las otras ciudades, tienen una característica muy importante culturalmente, y es que actúan como grupo, piensan como grupo. Decimos allá en el interior, decimos en Bogotá, es que los paisas son regionalistas, ¿sí? Y con eso lo que queremos decir es que se sienten identificados con la ciudad. La identidad es un elemento importante para poder aceptar una propuesta como estas. Las personas, cuando no se sienten apropiadas de la ciudad, cuando no se sienten parte de ella, podrían mostrar mayor resistencia. En alguna oportunidad en la que socialicé este trabajo, alguien me dijo, mire, eso no le funciona muy bien en la costa, porque el costeño, no sé si sea cierto, es una persona irreverente, que no acepta normas, que no le gusta que le impongan normas, ¿sí? Y en otra conferencia, donde presenté la hipótesis, un profesor me dijo, mire, más que reglas, ¿sí? Lo que necesitamos es más ciudad. Y me dijo, vaya a Medellín para que usted vea cómo es tener más ciudad. Me dejó muy inquieto la afirmación de mi colega, pero tuve la oportunidad de venir a Medellín al poco tiempo para el evento de ONU Habitat, ¿sí? Y quise utilizar el metro para ver cómo funcionaba el metro. Y me sorprendió ver la cantidad de información de educación ambiental que ustedes tienen y que seguramente garantiza el buen funcionamiento del sistema. El profesor estaba medianamente equivocado al decir que sin lugar a dudas, lo acepto, se necesita más ciudad, se necesita infraestructura, pero también se necesita educación. En Bogotá tuvimos esa experiencia hace algunos años. Tuvimos una gran inversión en infraestructura, pero las personas no estuvieron educadas para hacer uso apropiado de esa infraestructura y muchos de esos elementos se perdieron. De tal manera que contar con la identidad con la ciudad es una condición esencial para que uno pueda asimilar o aprender el conjunto de reglas que hacen posible la convivencia. En el diseño de esta relación social o de interdependencia entre los individuos para conseguir un beneficio común, ¿sí? En búsqueda de una cohesión social, alrededor de comportamientos urbanos responsables, se puede conseguir siempre y cuando esté apoyado, ¿sí? En el sistema educativo formal y no formal que tenga una ciudad. Es decir, este conjunto de reglas que contribuyen a la convivencia no puede estar en el vacío, sino que tiene que hacer parte integral del sistema educativo que tienen los ciudadanos. Es decir, tenemos que formar a las personas sobre la convivencia, alrededor de la convivencia. No basta con que demos conocimiento acerca de la física, la matemática, la literatura. Es importante también que formemos a los ciudadanos en
en la convivencia y en efecto aprovechar los distintos escenarios que existen para ello, la familia, la escuela, pero como en este caso lo he venido planteando, el espacio público, la calle. El otro aspecto importante que es fundamental considerar en esta hipótesis o en este ejercicio es que la regla debe ser reconocida por todos y todas para que podamos sentirnos seguros cuando tengamos que hacer el llamado de atención a un conciudadano. Tenemos que compartir la regla entre todos, ¿sí? Y la regla debe ser reconocida, es decir, debe haber una difusión de cuáles son las reglas que contribuyen a la convivencia entre las personas para que cuando yo le diga a una persona, por favor, recoja las heces de su perro, esta persona esté más dispuesta a acatar el seguimiento de la regla porque la reconoce como tal. El otro aspecto importante para una propuesta como esta es que la difusión de la regla debería estar ubicada en el sitio donde se demande la regla, ¿sí? Si nosotros vamos a educar al ciudadano alrededor de estas formas de comportarnos en la ciudad, es importante que las reglas estén ubicadas en el sitio donde se demande, donde se exija el comportamiento o donde sea importante mostrar el comportamiento. Si nuestro interés está en que las personas hagan uso de los puentes peatonales, pues será importante que existan comandos o reglas que digan qué es lo que debemos hacer y cuál es el beneficio tanto individual como social por presentar ese tipo de comportamiento. De tal manera que, al igual que existen las reglas para la movilidad en la ciudad, deberían existir en la ciudad una señalética como la que hemos venido explorando en Cúcuta y en Bogotá, que promueva el comportamiento cívico, hacer del espacio público un espacio cívico de formación del ciudadano. Por otra parte, es indispensable resaltar los beneficios tanto individuales como sociales por actuar en cohesión social. Para que una estrategia como esta funcione, debemos estar dispuestos a mostrarle a los ciudadanos que actuar de forma mancomunada, de forma interdependiente, produce resultados y que esos resultados nos benefician a nosotros como individuos. Para que podamos actuar en cohesión social, es fundamental que los beneficios sociales sean mayores que los individuales. Para ello, es importante hacerle ver a las personas que es más importante salvar la vida de otra persona, ¿sí?, cuando tratamos de pasarnos un semáforo en rojo, que el beneficio que obtenemos por pasar rápido la calle. Eso es fundamental para poder hablar de cohesión social. Hacer entenderle al ciudadano que obtiene beneficios individuales cuando actúa de manera interdependiente, cuando actúa en solidaridad con otros. Es decir, no basta con actuar de manera interdependiente entre los individuos, sino que es necesario, ¿sí?, que se vean los beneficios de esa acción colectiva. Experiencias como estas nos permiten ver de qué manera podemos seguir explorando la posibilidad de hacer investigación social en la ciudad. La ciudad ya no puede ser vista como el escenario de conflicto, como el escenario donde nos da miedo salir. Es importante ver la ciudad en su potencial educativo, la gran capacidad que tiene la ciudad para educar a las personas, pero no solamente por la existencia de los museos, los centros culturales, las iglesias o los escenarios deportivos. El espacio público es un escenario por excelencia para la formación de las personas, porque es allí donde precisamente aprendemos las reglas de convivencia, las normas que nos hacen posible la vida en público. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas o comentarios, con el mayor gusto podré atenderlos.
Por ahí debe haber un micrófono. Aló, ¿repito o ya? se Repite, entendió? repite para que todos Bueno, escuchemos bien. Primero, felicitaciones, me gustó mucho la charla. Actualmente estoy realizando un trabajo universitario que tiene que ver cómo las sonrisas impactan el entorno social. Pues hablamos bastante en esta charla de la norma y de la buena convivencia. Sin embargo, me quedo pensando que pues como la buena actitud como tal no es algo que se pueda imponer. Yo puedo, a partir de todas estas señales éticas, imponer proponer ciertas cosas que van muy ligadas a la norma. Sin embargo, un buenos días, una sonrisa, un pase usted, es algo que nace directamente desde las personas y una norma jamás me va a decir eso. Sin embargo, es algo que como tal haría de todos nosotros una sociedad más unida y más una sociedad mejor. Y creo que también tiene que ver con la propuesta de esta charla. ¿Cómo se podría llegar a eso? Me parece muy interesante tu proyecto, pero la idea principal de la conferencia es tratar de ver que es a través de la acción colectiva que uno puede conseguir tanto beneficios individuales como sociales. No comparto la idea de que a uno le salga de adentro nada. La acción de los individuos depende de las consecuencias que produce en el ambiente. Y lo que se trata es no de regular en el sentido normativo el comportamiento de los individuos, sino hacerles ver que pueden conseguir beneficios si actúan de esta manera. Si yo digo buenos días y obtengo una respuesta de las personas, muy probablemente mi comportamiento se mantenga. Pero si yo digo buenos días y me responden con una mala palabra o con mala cara, mi comportamiento se va a extinguir. De tal manera que lo que se busca es precisamente no normatizarlo en términos legales, sino en términos de la regulación entre los individuos. Esto precisamente no tiene nada que ver, o mejor, apenas de forma indirecta, con las normas. Las normas, decía yo, son mecanismos mediante los cuales la sociedad trata de imponer, ahí sí, de imponer ciertas formas de actuación porque no han funcionado otras. Esta es una propuesta diferente. Esta es una propuesta en la que son los individuos, no las instituciones, no es el gobierno el que busca regular la conducta, sino es el ejercicio de cohesión social, buscando un beneficio colectivo. Lo de la sonrisa me parece muy interesante. Tendrás que ver cuál va a ser la consecuencia por sonreír y ver si eso produce beneficios en el grupo social. En la medida en que produzca beneficios, vas a garantizar que el comportamiento de saludar o de sonreír se va a mantener. Bueno, le agradecemos al profesor Páramo. Creo que podemos hacer las preguntas ya de manera individual, profesor, y me disculpa, pero invitamos a todos ustedes. A continuación vamos a tener la inauguración de la Fiesta del Libro en esta misma sala. Entonces agradecemos su asistencia y esperamos puedan recorrer los demás espacios que la fiesta tiene preparados para todos ustedes, que estamos totalmente seguros será una experiencia inolvidable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.